Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Soy la doctora Liliana Buin, soy la jefa del Centro de Trasplante de Córnea del Hospital Rossi de La Plata y a su vez también soy ayudante diplomado de la Cátedra de Oftalmología de la Facultad de Medicina de la UNLP. El tema que vamos a tratar es quemaduras oculares y cómo afectan esas quemaduras oculares en la superficie ocular. La quemadura ocular realmente es una emergencia oftalmológica. Es una emergencia oftalmológica en la cual uno tiene que actuar inmediatamente, pero a su vez tiene que conocer cuál es el tipo de sustancia que lo produce, qué cantidad introducida fue la que ocurrió en ese momento y el tiempo que llevamos de exposición. Es decir, que las quemaduras oculares existen térmicas y químicas. Las térmicas son las por fuegos artificiales, vapor, agua caliente, metal, pero las químicas son las que quizás más afectan y laceran la superficie ocular, trayendo como consecuencia grandes quemaduras y grandes desperfectos a nivel de la superficie. Ellas son las alcalinas y las ácidas. Las alcalinas son todas las que tienen como componente hidróxido de aluminio en los fertilizantes, hidróxido de sodio en la soda cáustica o hidróxido de calcio en la cal y el cemento. Y los ácidos son el ácido sulfúrico, el de las baterías de autos, por ejemplo, y el ácido clorhídrico, que es el que se utiliza en las piscinas, las que también pueden provocar grandes quemaduras. Es decir que las quemaduras, vamos a hacer hincapié en las quemaduras por álcalis, son las que tienen mayor efecto nocivo en cuanto a la superficie ocular. ¿Por qué? Porque tienen una gran penetrancia de manera progresiva, porque son hidrofílicas y lipofílicas y lo que hacen es saponificar todas las grasas de la membrana celular, de manera tal que lo que producen es una necrosis colicoativa y eso hace que se destruya la proteína y el colágeno intercelular. El mecanismo de acción, como dije, es la licuefacción y lo que produce es una gran deshidratación celular, con trombosis vascular, con isquemia del limbo, lleva a la necrosis de ese limbo y del tejido y la pérdida de células madres. La importancia de conocer el tejido dañado es porque vamos a saber que esto actúa en profundidad y una vez que toca la superficie conjuntivo-corneal, ingresa y penetra en lo que va a ser la cámara anterior, el cristalino, el iris. Y todo eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. Es por eso que lo importante en las quemaduras es conocer y poder clasificar la gravedad de esta laceración. Para eso Roper y Hall lo que hicieron fue proporcionar algunas directrices de cómo utilizar esos parámetros relevantes en cuanto a lo que es el daño epitelial y el daño conjuntival para saber qué tipo de quemadura nuestro paciente tiene. Pero todo esto cambió cuando se empezó a conocer la dinámica de cómo se regenera la superficie y el epitelio, tanto conjuntival como de la córnea. Las dos se regeneran de manera centrípeta, es decir, las de la córnea a partir del limbo de las células madres, de forma centrípeta comienzan a regenerarse ese epitelio. Y la conjuntiva lo hace de la misma manera, pero desde el fondo de saco conjuntival. Entonces, Duá, cuando empieza a clasificar, él dice que lo mejor es, conociendo la evolución y cómo se ha afectado la superficie, clasificar a las mismas. Y las clasifica dividiendo a la superficie ocular en un reloj horario. Ese reloj horario lo divide justamente en 12 horas de reloj, tanto de la conjuntiva, de la córnea y el limbo esclerocorneal. Entonces, la clasificación en el grado 1 es el más leve porque solo afecta a lo que es la córnea, al epitelio corneal. Entonces, pero no tiene afectación ni del limbo ni de la conjuntiva. El grado 2, a diferencia de esto, es que ya comienza a casi un 30% de la afectación a nivel limbar y de conjuntiva. Y Duá lo que dice es, clasifica y dice lo lastimado, lo lacerado ha sido 3 horas de la conjuntiva de ese reloj horario o el 30% del limbo junto con el epitelio corneal. En el grado 3 ya hay casi entre un 30 y un 50% de afectación, tanto de la conjuntiva, del limbo como del epitelio corneal.
El grado 4 es mayor afectación, entre un 60 y un 70% de ese limbo, de esa conjuntiva, y entre hora más o menos de la hora reloj que diagramó, entre horas de 6 a 9 horas de afectación de ese reloj horario. El grado 5, por supuesto, es mucho más agresivo y ya hay una afectación casi de un 90%, y el grado 6 es del 100%. Toda la córnea, todo el limbo esclerocorneal y toda la conjuntiva se encuentra afectada. ¿Y qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es conocer qué le pasa a nuestro paciente. Si nuestro paciente tiene un grado 1, el tratamiento va a ser distinto a que si tiene un grado 4, 5 o 6. Pero lo más importante es saber que ni bien ocurre el accidente, la quemadura, hay que actuar de inmediato. ¿Y cómo actuamos de inmediato? Se actúa lavando de manera profusa, abundante y con mucha energía todo lo que es la superficie corneal. Es decir, bajo anestésico se coloca una gota de anestésico y se comienza el lavado con Ringer, con dextrosa, con agua, con solución fisiológica, con lo que tengamos a mano, abundante cantidad, toda de la superficie e incluso vertiendo los párpados para eliminar todos los restos de material que allí se pueden depositar. Si tenemos septa, mucho mejor porque lo vamos a neutralizar y vamos a calmar el dolor no solamente con el anestésico para que el paciente pueda ser removido todos esos restos, sino también colocar un ciclopléjico para que dilate la pupila, calme el dolor y el paciente va a quedar con lubricantes y corticoides tópicos y evitar el uso de vasoconstrictores. Eso si estamos en un grado leve. Ahora, si ya el grado pasó a grado 3, 4, 5, 6, ya aquí vamos a ser un poco más agresivos. Entonces, no solamente el lavado, recordemos siempre que lo más importante es una buena toilette y lavado para retirar los restos de material, sino que también vamos a hacer el ciclopléjico, un antibiótico, porque vemos que tenemos una superficie lacerada, tenemos removido ese epitelio, hay una gran úlcera corneal y lo que tenemos que evitar es la infección. Pero la característica que tienen las quemaduras es que al ser progresivas producen una gran inflamación y esa inflamación me puede aumentar la presión ocular. Entonces, hay que controlar la presión ocular, hay que poner el ciclopléjico y el antibiótico, hay que utilizar lubricantes en lo posible sin conservantes, eso es lo ideal. Corticoides tópicos, al inicio vamos a utilizar una prednisolona, un acetato de prednisolona al 1% y luego iremos espaciando este corticoides para estimular la cicatrización de la misma superficie para pasar luego a corticoides de superficie de menor acción o corticoides más suaves. Y aquí empieza una disquisición, peritomía sí o peritomía no. La peritomía es útil, porque lo que va a hacer es debridar todo el tejido necrótico que tengo en ese limbo y en esa conjuntiva, retirar todo ese tejido necrótico y me va a ayudar a restablecer la vascularización del limbo. Inhibidores de la colagenasa utilizamos en estos grados siempre, ya sean tópicos o sistémicos, porque lo que va a hacer es inhibir justamente las enzimas colagenasas para que disminuya la proteólisis. Como es el caso de las tetraciclinas, las podemos usar como colirios o en forma sistémica, dosis orales de doxiciclina, minociclinas, siempre, y un mucolítico como es la acetilcisteína. La vitamina C la utilizamos mucho porque es un colirio que lo que hace es actúa como antioxidante y estimula la reepitelización. Si no ocurre la reepitelización, porque estos pacientes los controlamos cada 24 horas, pero pasado una semana o menos, la córnea no reepiteliza y esa conjuntiva no cicatriza, vamos a tener que recurrir a lo que son los tratamientos quirúrgicos y esos tratamientos quirúrgicos van a ser ya sea la tarsorrafia. La tarsorrafia, al disminuir la hendidura palpebral, aumento esa cuenca para que la poca lágrima que ese ojo tenga permanezca allí y me siga lubricando.
En su caso, si no fueran útil con ella, podemos recurrir al injerto de membrana amniótica. La membrana amniótica, recordemos que tiene propiedades, no solo que disminuye el dolor, sino que también va a disminuir la inflamación. Entonces, eso también. Lo que queremos es conseguir que la córnea y la conjuntiva, toda la superficie ocular, se restituya ad íntegrum, porque de lo contrario vamos a tener que pensar en un futuro en restituirla, ya sea por ejemplo con un trasplante de córnea. Pero eso lo vamos a hacer cuando ya la superficie está enfriada. Es decir, si nos quedaron sin bléfaro, haremos la simblefarectomía formando el fondo de saco con membrana amniótica, y si nos quedara una córnea vascularizada, tendremos que ir a reponer esa córnea con una córnea donante, pero ya cuando el proceso ha sido un poco más enfriado, por supuesto. Entonces, ¿a qué vamos a recurrir? ¿A una conjuntivectomía? Sí. ¿A una simblefarectomía en el caso que exista? Al uso de injerto de membrana amniótica, el injerto de limbo. Y aquí vamos a hablar también de injerto de limbo asociado a lo que sería el SLET, el trasplante de limbo autólogo del ojo contralateral, en el caso que sea uno solo el lacerado, el que fue afectado por la quemadura. Entonces utilizaremos injerto de limbo contralateral, el cual fragmentaremos en pequeños fragmentos de aproximadamente 8, y de esos los vamos a distribuir sobre la córnea colocando un adhesivo tisular y la membrana amniótica. La queratoplastia va a ser tardía, pasado luego todo esto, y muchas veces estos pacientes necesitan inmunosupresión. La inmunosupresión puede ser oral y tópica. Recordemos siempre que contamos con una inmunosupresión, que son los colirios de ciclosporina, que lo que hace es inmunomodular a esta inflamación. Y un temita aparte que vamos a hablar, estos son en el caso de las quemaduras por álcalis y ácidos, pero hoy por hoy el gas pimienta también es uno de los que nos puede lacerar la superficie y es utilizado muchas veces como defensa personal. Y el gas pimienta tiene la característica de tener un componente que es la capsaicina. Y la capsaicina, a diferencia de los álcalis y los ácidos, no es soluble en agua. Es decir, que si yo le lavo esa superficie o ese ojo con agua, voy a empeorar aún más la situación. ¿Por qué? Porque son solubles en grasas y en aceites. Es decir, que la capsaicina lo único que me va a producir es una queratitis uniforme, y por eso el paciente refiere tengo ceguera, pero es una ceguera transitoria disminuida por la misma queratitis universal que el paciente tiene. Entonces, ¿cómo lo lavo? Lo voy a lavar con una dilución 1 a 1 de agua con jabón o con shampoo de bebés. Lavo bien la superficie, coloco una lente de contacto. Si no tengo una lente de contacto, puedo hacer un parche oclusivo hasta que se restituya de íntegro el epitelio y hemos solucionado el paciente. A diferencia de las quemaduras térmicas, que también hoy nombramos, que son una de las que pueden afectar, y tenemos la hipotermia o la hipertermia. En estos casos el nitrógeno líquido, el hielo seco, el fuego, las quemaduras por cenizas de cigarrillo, lo que me van a producir es, lo que tengo que tener presente es un interrogatorio al paciente mientras lo estoy asistiendo: cuánto tiempo hace que lleva de este accidente, cuánto tiempo tuvo el agente en su ojo y cuánto es el área lesionada. Estos curan ad íntegrum por lo general, no tienen afectación en progresión en profundidad, entonces lo único que hacen es, el tratamiento es superficial, cicloplégico, debridar todo aquel tejido necrótico que encontremos, y en el caso de que existiera una neovascularización trataremos de evitar esa necrosis y restituirlo con lo que anteriormente dijimos: el cicloplégico, el antiinflamatorio esteroideo, la ciclosporina, una lente de contacto terapéutica y, si fuera necesario, un injerto de membrana amniótica. Es decir, el traumatismo ocular producido por una quemadura es una emergencia, una verdadera emergencia oftalmológica, donde hay que actuar de inmediato. ¿Cómo? Lavando, limpiando, retirando todo tipo de restos de material que hayan quedado del material y saber, conocer qué fue lo que produjo ese traumatismo y esa quemadura. Recordemos siempre que la inflamación va a estar acompañándonos y es por eso muy importante
disminuir esa inflamación, ya sea con corticoides en el momento y a posteriori con una ciclosporina. La ciclosporina es un gran inhibidor de la calcineurina y esa calcineurina lo que va a hacer es inhibir el progen que me va a estimular a los interleuquinas 2 para que me produzca esa inflamación y la proliferación de los linfocitos. Entonces recordemos la importancia de actuar de inmediato. Siempre actúen de inmediato, conociendo el agente que produjo la quemadura. Espero haber sido clara, esto es una emergencia que realmente ocurre muy a menudo y bueno, esto es todo para que ustedes tengan a mano de cómo tratar las quemaduras. Por cualquier inconveniente pueden comunicarse conmigo, mi mail es lilianabuin, todo junto con las 2a, @yahoo.com.ar. Muchas gracias.